Hola a todos, yo soy Betiana Pérez y en esta clase vamos a repasar la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de la osteomalacia. La osteomalacia es una enfermedad metabólica ósea en la cual la característica principal es que está alterado el proceso de mineralización y lo que lo distingue del raquitismo es que sucede luego de que ha culminado el crecimiento. La característica central de esta enfermedad son los huesos reblandecidos justamente por su mineralización insuficiente. Entonces, para reconocer las causas de osteomalacia debemos conocer el proceso de mineralización y cuáles son los procesos críticos que tienen que ocurrir para que la mineralización sea exitosa. Las concentraciones de calcio y de fosfato presentes en el medio donde se está dando la mineralización deben ser adecuadas y a su vez no debe haber exceso de inhibidores de la mineralización. Además, el pH local debe ser ligeramente alcalino y la matriz osteoide debe cumplir con ciertas propiedades estructurales para permitirle interactuar ordenadamente con las moléculas de mineral. Algunas de estas funciones son estrictamente controladas por las células óseas, con lo cual el funcionamiento de las células óseas es crucial para que ocurra el proceso de mineralización. Fundamentalmente estamos hablando de los osteoblastos. La osteomalacia es una enfermedad que responde a diversas causas y eso es un poco la base de su clasificación y de la patogenia de los distintos tipos de osteomalacia. Recorriendo la bibliografía podemos encontrar enorme cantidad de clasificaciones y probablemente no hay dos artículos que tengan exactamente la misma. Traje esta porque me parece muy productiva para poder ordenarse y pensar en las distintas causas de osteomalacia y entender su patogenia. Entonces, todas ellas están caracterizadas por la alteración de la mineralización y se distinguen en 4 grupos. El primero relacionado con deficiencia de vitamina D o resistencia a sus acciones, otro relacionado con déficit de calcio sin asociarse en este caso a déficit de vitamina D, el tercer grupo asociado a deficiencia de fosfato y un cuarto grupo asociado a la presencia de inhibidores de la mineralización. Bueno, entonces yendo al primer grupo, que son los relacionados con la vitamina D, podemos ver que la deficiencia o la resistencia a las acciones de la vitamina D puede generar osteomalacia. Y como vemos, cada uno de los puntos del metabolismo de la vitamina D puede afectarse generando osteomalacia, ya sea en forma adquirida o genética, que son el grupo de los raquitismos vitamina D dependientes o resistentes. Bueno, entonces es momento de repasar el metabolismo de la vitamina D. La vitamina D puede obtenerse a través de la dieta o fabricarse a nivel cutáneo gracias a la exposición a la radiación UVB y rápidamente sufre un proceso de 25-hidroxilación a nivel hepático que lo transforma en un metabolito de mucha más larga vida media. Ese metabolito sufre una última activación a nivel renal gracias a la 1-alfa-hidroxilación, que es un proceso estrictamente regulado por paratormona, que es un estimulador, calcio, fósforo y FGF23, que son inhibidores de ese proceso. La concentración de calcitriol es la que va a determinar la proporción en que ocurren las acciones clásicas del calcitriol. Por otra parte, existe una vía de inactivación de la vitamina D, que es la 24-hidroxilación. Cualquiera de estos pasos puede estar fallando en las causas de osteomalacia, ya sea por baja exposición solar, baja ingesta o mala absorción de la vitamina D, falla de la 25-hidroxilación o falla de la 1-alfa-hidroxilación. Puntualmente, los casos de raquitismos hereditarios se dan, por ejemplo, por mutaciones de la CYP27B1 al raquitismo tipo 1A, por mutaciones de la CYP2R1, el raquitismo tipo 1B, y por hiperactividad de la CYP3A4, que es un metabolismo, digamos, inusual de la vitamina D en los raquitismos tipo 3. Este último es sumamente infrecuente. Además, para poder cumplir con sus acciones, el calcitriol debe unirse a su receptor nuclear, el BDR, y cuando existen mutaciones de ese receptor que generan resistencia a las acciones, se genera el raquitismo tipo 2A. El tipo 2B es un poco más infrecuente y está relacionado con hiperactividad de ribonucleoproteínas que impiden las acciones del calcitriol. Entonces, lo que sucede cuando hay
disminución o resistencia a las acciones del calcitriol, se frenan todas las acciones dependientes de calcitriol y la más afectada fundamentalmente es la absorción intestinal de calcio de fosfato. Sabemos que el calcitriol, actuando a nivel de su receptor nuclear, a nivel del intestino, aumenta la expresión de los transportadores de calcio, de las calvindinas, y con esto facilita la absorción de calcio y a su vez aumenta la expresión de los NPT2B a nivel también intestinal, aumentando la absorción de fosfato. Al no cumplirse estas dos acciones, lo que ocurre es que la absorción de calcio y de fosfato intestinal está disminuida. Y esto termina redundando en una disminución de la disponibilidad de calcio y de fosfato a nivel del líquido extracelular. Las paratiroides son las primeras en registrar estas alteraciones, fundamentalmente la reducción de los niveles de calcio y se aumenta la secreción de paratormona. Y esta acción impacta a nivel renal, aumentando la reabsorción tubular de calcio, pero dejando desprotegida a la reabsorción tubular de fósforo. Ya sabemos que la paratormona es fosfatúrica, con lo cual el fósforo urinario no puede reducirse todo lo que debiera en relación a la fosfatemia en ese momento. Entonces la fosfaturia es desproporcionada para la fosfatemia. Así es que los niveles de fosfato se ven mucho más alterados que los niveles de calcio inicialmente, que pueden ser sostenidos por la acción de la paratormona. De esta manera, la cantidad de fosfato disponible para la mineralización esquelética es mucho menor, con lo cual se afecta el proceso de mineralización. Bueno, entonces para resumir, podemos decir que en presencia de bajos niveles de vitamina D o bajos niveles de calcitriol, lo primero que va a ocurrir es una reducción de la absorción intestinal de calcio. Y esto obviamente va a impactar sobre los niveles séricos de calcio y aumentar los niveles de paratormona. En este contexto, los niveles de fósforo van a descender, ya que va a aumentar la fosfaturia como consecuencia de las acciones de paratormona. Entonces, la PTH va a lograr rescatar un poco los niveles de calcemia, disminuyendo la calciuria y aumentando el remodelado óseo. Sin embargo, en presencia de bajos niveles de fosfato, la mineralización se va a ver afectada. El segundo grupo de causas de osteomalacia que vamos a repasar son aquellas relacionadas con el déficit de calcio exclusivo que no se asocia a alteraciones de la vitamina D. Estas causas son mucho menos frecuentes y debemos tener presente que la mayor parte de las causas tienen un poco una mezcla de cada uno de estos puntos de la patogenia. Pero podemos decir que son los déficits nutricionales severos de calcio o causas de malabsorción en personas que posiblemente tengan adecuada exposición solar, o casos de hipercalciuria que en general se ven asociadas a hiperfosfaturia. En todas estas, el déficit de calcio es tan severo que aún en ausencia de deficiencia de vitamina D se ven alteraciones relacionadas con osteomalacia. Este esquema muestra las causas posibles de un déficit de calcio, por ejemplo, una baja ingestión, una baja absorción, pérdidas renales. En todas estas causas, la paratormona aumenta secundariamente, es decir, hay un hiperparatiroidismo secundario que resulta negativo para los niveles de fósforo, ya que genera un exceso de fosfaturia. Y en ese contexto, la posibilidad de disponer de calcio y de fosfato para la mineralización está reducida. Entonces, para resumir, en un contexto de baja absorción de calcio o de pérdidas renales, se ve afectada la calcemia y entonces hay un hiperparatiroidismo secundario. Ese hiperparatiroidismo secundario permite corregir parcial o totalmente la hipocalcemia generada, disminuyendo la calciuria y aumentando el remodelado óseo. De todos modos, una consecuencia indeseada de esto es la reducción de la fosfatemia que termina afectando la mineralización. A diferencia de los asociados con déficit de vitamina D, la síntesis de calcitriol ocurre normalmente en estos casos e intenta rescatar el problema, aunque el déficit de calcio es tan severo que en los casos en que se presenta osteomalacia, este mecanismo último no logra compensarlo. El tercer grupo de causas de osteomalacia que vamos a estudiar es la deficiencia de fosfatos. La deficiencia de fosfatos que causa osteomalacia puede darse por alteraciones de la absorción gastrointestinal o por pérdidas renales.
Existen otras causas de hipofosfatemia, como son las redistribuciones, que no se relacionan con osteomalacia, porque o bien son redistribuciones que ocurren en el plazo agudo, como por ejemplo en el síndrome de realimentación, o justamente la otra causa es el síndrome de hueso hambriento, que justamente es una mineralización excesiva, entonces no redunda en osteomalacia. Así que, de las causas de hipofosfatemia que conocemos, solamente causan osteomalacia las alteraciones crónicas con menor absorción intestinal de fosfato o mayor pérdida renal. Por otra parte, debemos recordar que la absorción intestinal de fosfato es un proceso que es sumamente eficiente, con lo cual es pero muy infrecuente que ocurra un déficit de fosfato serio y osteomalacia en el contexto de alteraciones gastrointestinales. Entonces tiene que tratarse de una malnutrición muy severa o de una anorexia para que la restricción de la ingesta termine generando osteomalacia. Por otra parte, hay pocas patologías que generan menor absorción en forma severa, tiene que ser una malabsorción severa, una diarrea muy crónica, el uso de quelantes en forma crónica, el déficit severo de vitamina D, que además de disminuir la absorción gastrointestinal de fosfato, genera hiperparatiroidismo con aumento de la fosfaturia. Entonces, estas causas son muy poco frecuentes, pero sí son mucho más frecuentes las causas de pérdida renal. Podemos agruparlas en dos grandes grupos, la presencia de tubulopatías, como por ejemplo el síndrome de Fanconi o alteraciones en el transportador luminal de sodio-fosfato, como el raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria, que es una patología genética justamente relacionada con la mutación de este transportador, o pueden estar relacionados con mecanismos reguladores de la fosfaturia, como el FGF23 y la PTH, que justamente aumentan la pérdida renal de fosfato. Entonces puede verse depresión de fosfatos en causas donde se altere o la ingesta o la absorción gastrointestinal de fosfato, pero lo más frecuente es que el problema radique en un aumento de la fosfaturia. Como sabemos, el túbulo contorneado proximal es el sitio donde se reabsorbe la mayor parte del fosfato filtrado, aproximadamente el 85% del filtrado se reabsorbe en esta parte del túbulo, y esa reabsorción es dependiente de unos importadores, los NPT2A y 2C. La expresión de estos importadores está regulada por dos hormonas, el FGF23 y paratormona, que justamente cuando se encuentran en exceso disminuyen la acción de estos canales, con lo cual son fosfatúricos. Entonces, en el contexto de exceso de FGF23 o exceso de paratormona o de una tubulopatía que impida globalmente la función del túbulo contorneado proximal, lo que va a ocurrir es aumentar la fosfaturia. En cualquier contexto, ya sea por exceso de fosfaturia o por disminución de la ingesta o mala absorción, cuando existe una depresión del fósforo a nivel del líquido extracelular, lo que ocurre es que hay menos disponibilidad de fosfato a nivel de los sitios de mineralización y ocurren defectos de la mineralización. Entonces, ¿cómo se regulan los niveles de FGF23? El eje de FGF23 es un eje sumamente complejo, donde las células encargadas de la secreción de FGF23 son las células del linaje osteoblástico, pero fundamentalmente los osteocitos. Allí, los niveles de calcitriol por un lado, los niveles de paratormona por otro, y las acciones de muchas moléculas que se encuentran en el microambiente óseo y que están relacionadas con la mineralización regulan la expresión del gen de FGF23. Podemos decir que en presencia de un exceso de fósforo o de niveles adecuados de calcitriol y de niveles adecuados de paratormona y una adecuada y completa mineralización y de señas de que el tejido óseo está maduro, se produce FGF23. ¿Qué quiere decir todo esto? Que existe a nivel del microambiente óseo una cantidad de fósforo suficiente como para que ocurra el proceso de mineralización y por lo tanto ya no es necesario más fósforo y se secreta más FGF23. El FGF23 entonces, como dijimos, actúa a nivel de los importadores NPT2A y 2C, disminuyendo su expresión luminal y con lo cual
aumenta la fosfaturia y a su vez frena la síntesis de calcitriol a nivel tubular, con lo cual disminuye la absorción gastrointestinal. Este mecanismo es sumamente complejo y sumamente bien regulado, y en el contexto de una fisiología normal permite evitar la sobrecarga de fosfato. Sin embargo, si existe a nivel óseo alguna alteración que aumenta la expresión de FGF23 en forma patológica, entonces el proceso de fosfaturia y de disminución de la síntesis de calcitriol que se va a generar es patológico y va a generar una depresión de fosfato a nivel orgánico. Existen todo un grupo de patologías relacionadas con el exceso de FGF23 que son justamente las osteomalasias y raquitismos hipofosfatémicos relacionados con FGF23, que tienen que ver con mutaciones puntuales de algunos genes relacionados con la secreción de FGF23 o su metabolismo, o con el mismo gen de FGF23 que hace que éste tenga una vida media más prolongada. Todos estos síndromes en realidad suelen, aunque no siempre, presentarse durante la infancia generando síndromes de raquitismos. Su diagnóstico en la edad adulta es muy dificultoso y se basa fundamentalmente en la detección de FGF23 en exceso en una primera instancia. Sin embargo, en los adultos es ya más frecuente encontrar osteomalasias inducidas por tumores, en la cual existe un tumor en general de origen mesenquimatoso que fabrica y libera cantidades excesivas de FGF23. Este cuadro es mucho más común en la adultez, aunque también existen casos de debut en la infancia, con lo cual se genera un raquitismo inducido por tumor. Entonces, en estas patologías el exceso de FGF23 ya no es genético, sino que es adquirido. Por otra parte, existe otro grupo de raquitismos hipofosfatémicos y osteomalasias que son las causadas por la utilización de infusiones endovenosas de hierro, fundamentalmente por hierro sacarato o hierro polimaltosa, que lo que genera es que en lugar de secretarse fragmentos carboxilo terminales de FGF23 que son no activos, se aumenta la cantidad de secreción de FGF23 de moléculas intactas que son mucho más activos. En este caso, la osteomalasia que se genera está relacionada con la frecuencia y duración de las infusiones de hierro. Entonces, estas dos últimas causas son las que más nos van a interesar porque son las que más frecuentemente se asocian con osteomalasia y no solamente con raquitismo. En esta pequeña tabla vemos la comparación de distintos trastornos hereditarios hipofosfatémicos. Por un lado tenemos el raquitismo hipofosfatémico ligado al X, que se encuentra relacionado con mutaciones de la proteína FEX, que es una metaloproteinasa que expresan osteoblastos y osteocitos y que hidroliza inhibidores de la mineralización. Cuando está mutada, aumenta la secreción ósea de FGF23, generando un raquitismo hipofosfatémico ligado a FGF23, que clásicamente inicia en la infancia. Por otro lado, debemos recordar que aunque está ligado al X, es una enfermedad que puede verse tanto en hombres como en mujeres porque es dominante ligado al X. El caso del raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante se da por mutaciones que aumentan la vida media de FGF23, prolongando su acción. La edad de inicio es variable y la penetrancia es variable porque en realidad lo que ocurre en esta patología es que la acción de FGF23 está modulada por el hierro. Entonces sabemos que en presencia de depresión de hierro, lo que ocurre es que se aumenta la secreción de FGF23. Entonces, en este contexto, cuando la secreción se maximiza y aumenta la vida media, es donde se presenta la clínica de la hipofosfatemia y el posible raquitismo o osteomalasia. Las patologías autosómicas dominantes relacionadas con el exceso de FGF23, como las mutaciones del DMP1 o el lactonucleótido pirofosfatasa, son sumamente infrecuentes dado su modo de herencia.
Existe otro cuadro, que es el raquitismo hipofosfatémico hereditario con hipercalciuria, que está relacionado con mutaciones del NAPI, que en este caso lo que se ve es que no hay exceso de FGF23, sino que en realidad lo que está mutado es uno de los genes que se modula por FGF23. Entonces, en este caso, el FGF23 no está aumentado y con lo cual hay un exceso de calcitriol. Entonces, en el contexto del exceso de calcitriol se maximiza la absorción gastrointestinal de calcio y de fosfato y se maximiza también la calciuria porque ese exceso de calcio absorbido no es utilizado. Entonces, en esta patología, la principal consecuencia es la nefrocalcinosis y la nefrolitiasis. En el síndrome de Fanconi, por otra parte, la falla tubular es generalizada, con lo cual hay acidosis tubular proximal, glucosuria, aminoaciduria, hipercalciuria e hiperfosfaturia, todos en forma simultánea, y el FGF23 no es el responsable de este cuadro. Y por último llegamos al último grupo de causas, que son las alteraciones de la mineralización, que se encuentran relacionados con o medios que no propician la mineralización, como la acidosis en el contexto de la enfermedad renal crónica o de la acidosis tubular renal, o de inhibidores puntuales de la mineralización, como la intoxicación con aluminio, una situación que era muy frecuente en los enfermos renales crónicos hasta hace unos años, por la utilización de quelantes de aluminio y el maltratado del agua de diálisis. A su vez hay otras situaciones como la fluorosis o la intoxicación por cadmio que pueden generar osteomalacia. Hasta hace un tiempo la utilización de dosis excesivas de ethidronato podía generar osteomalacia, situación que es absolutamente infrecuente actualmente. Y después existen algunas otras patologías más raras donde alguna alteración, ya sea en la matriz mineral o en los procesos necesarios para la mineralización, genera la osteomalacia, como es la osteogénesis imperfecta tipo 6 o la hipofosfatasia. Bueno, y finalmente muchas causas no generan una alteración única, sino que la patogenia por la cual se produce la osteomalacia es mixta, como lo son las patologías gastrointestinales, en las cuales hay alteración de la absorción tanto de calcio, de fósforo como de vitamina D, y en la enfermedad renal crónica, donde hay un pH ácido, frecuentemente reducción de los niveles de calcio, alteraciones del metabolismo de la vitamina D, déficit de vitamina D, y en algunas ocasiones hasta se utilizan inhibidores de la mineralización como los quelantes alumínicos. Entonces, esta patología es una patología infrecuente y su epidemiología está fundamentalmente ligada a la del déficit de vitamina D. Por eso las personas de piel oscura o que usan mucha vestimenta o protector solar están más expuestos, y el principal grupo de riesgos son los ancianos. Ha habido estudios antiguos de prevalencia de osteomalacia que hablan de entre un 2 y un 5% de la población de ancianos, y obviamente este riesgo es mucho mayor en los pacientes institucionalizados. Se desconoce exactamente qué nivel de vitamina D es necesario para desarrollar la patología, y obviamente una nutrición en general inadecuada colabora a la ocurrencia de la enfermedad. La presencia de patologías gastrointestinales hace que sea mucho más frecuente. Y en el caso de las patologías asociadas a la pérdida de fosfato, fundamentalmente quería destacar que las osteomalasias inducidas por tumores, que son las patologías en las cuales hay un tumor mesenquimático que fabrica FGF23, se pueden dar a lo largo de toda la vida, aunque la edad promedio de ocurrencia es alrededor de los 50 años. Clínicamente estos pacientes se presentan con dolor óseo y dolor muscular, debilidad proximal. En general es de bastante larga evolución, les cuesta mucho pararse, subir escaleras, tienen una marcha característica que se conoce como marcha de pato. Y en los casos crónicos, por la pérdida de resistencia a la compresión del hueso, tienen deformidades esqueléticas como las que les muestro en la figura, o suelen tener fracturas, y en los casos donde está relacionado con el déficit de calcio,
suelen tener hipocalcemia. Estos síntomas no se presentan en todos los pacientes, aproximadamente la mitad de los pacientes puede llegar a tener alguno de estos síntomas y un poco menos de la mitad tener más de un síntoma. Pero es importante recordar que la sospecha es una clave para poder hacer el diagnóstico. La bioquímica es sumamente orientadora para poder hacer el abordaje de estos pacientes y está más del 80%, alrededor del 85% de los pacientes en algunas series tienen aumento de la fosfatasa alcalina. Es una característica común a los distintos tipos de osteomalacia. Después podemos evaluar cómo se comportan la vitamina D, el calcio y el fósforo, que pueden estar disminuidos de acuerdo a la causa de la cual se trate. Y podemos tener algunos marcadores que son sumamente inespecíficos, como el aumento de la aparatormona o de los marcadores de remodelado, como el beta-cross-LAPS y el P1NP, que están aumentados, pero son inespecíficos, no nos van a orientar al diagnóstico de osteomalacia. Y en algunas situaciones podemos contar con la medición de FGF23, que actualmente se está haciendo en el país, pero obviamente no tenemos mucha experiencia porque es una medición reciente, y la medición de calcitriol. Estas las vamos a hacer cuando sospechemos puntualmente causas relacionadas con el exceso de FGF23 o el déficit de calcitriol. La evaluación de la bioquímica en orina nos va a permitir orientarnos bastante a la causa. En el caso de las osteomalasias calciopénicas, es decir, las que están relacionadas o con déficit de calcio o de vitamina D fundamentalmente, lo que vamos a ver es calciurias por debajo de 100 miligramos día, casi con certeza. En cambio, interpretar la fosfaturia requiere un poco más de profundidad en la evaluación, ya que quizá en ocasiones podemos ver fosfaturias que no nos parezcan elevadas, sin embargo, en el contexto de una hipofosfatemia, ciertos niveles de fosfaturia pueden considerarse altos. Entonces, hay dos parámetros que podemos calcular a partir de la fosfaturia, comparándolo con los niveles plasmáticos que nos van a orientar. El primero de ellos es la reabsorción tubular de fosfato, que se calcula con la fórmula que les muestro ahí, y puede hacerse en la orina de 24 horas o en una muestra de orina al acecho. Entonces nos va a decir si esa pérdida urinaria de fosfato es proporcionada a los niveles de fosfatemia o no. Cuando el valor esté por debajo del 85% de reabsorción tubular de fosfato, podemos asumir que hay una pérdida de fósforo. Sin embargo, el cálculo de este otro parámetro, el TMP-GFR, que en general lo podemos estimar como la reabsorción tubular de fosfato multiplicada por la fosfatemia, suele ser mucho más sensible para detectar pérdidas urinarias de fósforo. Acá en esta diapositiva les dejo algunos valores de referencia para distintas edades y sexos y debemos tener en mente que cuando el valor de reabsorción TMP-GFR esté por debajo de los valores de esta tabla, asumimos que hay una pérdida renal de fosfatos. Las imágenes de la osteomalacia son bastante características. La disminución de la densidad se manifiesta con un patrón trabecular despulido, una pérdida de la definición de las corticales. Las pseudofracturas, que también se conocen como zonas de Lúcer o síndromes de Milkman, realmente tienen muchos nombres propios, son líneas radiolúcidas que se ubican en alguna cortical, en este caso, por ejemplo, aquí. Y en general están rodeadas de un borde escleroso marginal. En estas otras imágenes podemos ver aquí a nivel proximal tibial, sobre todo en la zona esclerosa se ve con mucha más claridad, y a nivel de esta escápula vemos claramente una pseudofractura con su borde escleroso. Estas mismas imágenes se ven claramente en los centellogramas, donde hay un patrón bastante característico con múltiples zonas calientes a nivel costal, de la pelvis, las distintas metáfisis y los sitios de fractura. Es importante en estos casos hacer el diagnóstico diferencial con las metástasis y tenemos hallazgos centellográficos en la gran mayoría de los pacientes. Hasta el 80% de los pacientes con osteomalacia pueden tener alteraciones centellográficas. La densitometría, por su parte,
no aporta específicamente al diagnóstico, pero es muy característico ver una baja densidad mineral ósea porque justamente es un hueso que tiene un poco contenido mineral. Entonces hay que ser muy inteligente a la hora de interpretar esta densitometría, ya que no nos orienta a la causa, sino que simplemente nos dice que hay una muy baja densidad mineral. Otra característica bastante frecuente de estas densitometrías es que mejoran sustancial y muy rápidamente con el tratamiento de la osteomalacia, con lo cual es esperable ver grandes incrementos de la densidad mineral con el tratamiento. Entonces el diagnóstico de la osteomalacia realmente es todo un desafío, porque lo que usualmente no tenemos en mente es la sospecha. Debe sospecharse esta enfermedad para poder hacer el diagnóstico. Es muy frecuente el retraso diagnóstico. Una vez que ya hemos sospechado la enfermedad, es difícil establecer el diagnóstico, porque no hay criterios estandarizados para el diagnóstico, ni siquiera utilizando el gold estándar. Y a su vez tenemos la dificultad de que el diagnóstico diferencial con la osteoporosis suele plantearse y en ocasiones hacer que el diagnóstico de osteomalacia pase desapercibido. El gold estándar para el diagnóstico de la osteomalacia es la histomorfometría ósea realizada en una muestra de biopsia ósea transilíaca con doble marcado de tetraciclinas. Un estudio normal es el que se muestra aquí en el centro, con una doble banda de marcado fluorescente. En el caso de la osteomalacia lo que se ve es un aumento del osteoide, que aquí vemos con otra tinción, y falta del doble marcado con tetraciclinas como vemos a lo largo de esta muestra, que es una muestra característica de osteomalacia. Los criterios diagnósticos, aún en este tipo de muestras de biopsia, no son del todo homogéneos, pero hay un cierto acuerdo en que cuando aumenta el volumen osteoide, está ensanchado y la mineralización está retrasada, podemos cerrar el diagnóstico de osteomalacia o descartarlo en la ausencia de estos criterios. Las grandes dificultades que presenta este estudio es que es un estudio invasivo y que no existe gran experiencia en la realización y la interpretación de este estudio, con lo cual pensar en hacer una biopsia para confirmar este diagnóstico puede ser una situación que no consideremos en la primera instancia e intentemos con una sospecha firme de osteomalacia realizar su tratamiento. Entonces, algunos autores se plantearon la posibilidad de tener criterios clínicos para el diagnóstico de osteomalacia. Estos son unos interesantes criterios clínicos que nos pueden ayudar en la práctica. Tienen 5 criterios: la presencia de hipofosfatemia o hipocalcemia, siempre que no estemos sospechando osteomalacia relacionada con inhibidores de la mineralización, niveles altos de fosfatas alcalina, síntomas clínicos como debilidad muscular o dolor óseo y baja densidad mineral definida por un valor menor al 80% del T-score, y hallazgos anormales radiológicos que incluyan un centellograma con múltiples zonas de hipercaptación o pseudofracturas. El diagnóstico definitivo lo hacemos con la presencia de 5 criterios y el diagnóstico posible con 4 criterios, pero con presencia de los 2 primeros necesariamente. Para el diagnóstico también es importante excluir otras causas de alteraciones, como es, por ejemplo, para los casos de baja masa ósea, excluir osteoporosis u otras causas de baja masa ósea, excluir displasias esqueléticas, patologías reumáticas que pueden generar dolor óseo, alteraciones neuromusculares que causen debilidad muscular, descartar metástasis múltiples en caso de hipercaptación en múltiples focos en el centellograma óseo, descartar causas de fosfatas alcalina elevada como el hiperparatiroidismo primario, la osteodistrofia renal o las metástasis múltiples, pensar en la hipofosfatasia como causa de cambios raquíticos e interpretar adecuadamente los niveles de fosfatasa alcalina. Una vez que hemos sospechado y establecido el diagnóstico, ya sea utilizando criterios clínicos o la biopsia ósea, debemos definir la causa y entonces es importante interpretar el laboratorio en forma global. Todas las causas de osteomalacia van a tener elevación de la fosfatasa alcalina.
Entonces es importante empezar a buscar causas que sean distintivas. Las que sean por alteraciones de la absorción de fosfato van a tener niveles de TMP, GFR altos y estas van a ser las únicas que van a tener esa característica. Por otra parte, las causas relacionadas con la resistencia a la vitamina D o el raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria puede llegar a tener niveles altos de calcitriol. Las demás causas no van a tener estos hallazgos. Por otra parte, la relacionada con déficit de vitamina D necesariamente va a tener niveles muy bajos de vitamina D. Y todas las relacionadas con FGF23 van a tener niveles altos de FGF23 a diferencia de las otras. En el caso de drogas que alteran la mineralización, el único hallazgo va a ser la clínica, pero la bioquímica no va a tener hallazgos constantes. Entonces debemos interpretar todo el patrón clínico en forma conjunta para terminar de decidir cuál es la causa. Bueno, entonces ante la presencia de osteomalacia debemos medir los niveles de fosfato y evaluar su valor y también los niveles de 25-hidroxivitamina D. Cuando el fosfato esté bajo, si tenemos la posibilidad de medir FGF23 es una buena opción y encontrarlo alto, lo que nos va a proponer es que se trate de una hipofosfatemia ligada a FGF23. La primera causa que debemos sospechar en un paciente adulto es la osteomalacia inducida por tumores y buscar el tumor inicialmente con el examen físico y como segundo paso con imágenes. Dentro de las imágenes las más sensibles son las de PET con galiodotapéptidos y si tenemos disponibilidad deberíamos hacer una de esas. De todos modos es bastante difícil el hallazgo de estos tumores ya que suelen ser de pequeño tamaño, con lo cual podemos necesitar abordar los casos con varias imágenes diferentes. La confirmación del diagnóstico de osteomalacia inducida por tumores la da la cirugía cuando cura el síndrome hipofosfatémico, aunque estos tumores no siempre son resecables y el tratamiento puede ser difícil. Cuando tenemos los niveles de FGF23 bajos, entonces debemos pensar que podría ocurrir una depresión de fosfato por una patología gastrointestinal o que podría ocurrir una pérdida renal relacionada con una tubulopatía. En tal caso, va a haber otros signos de alteración de la función tubular. Cuando no encontramos ni alteraciones gastrointestinales ni renales que lo justifiquen, puede ser que el nivel de vitamina D, de 25-hidroxivitamina D, esté justificando el cuadro, ya sea por una depresión pura o por el uso de alguna droga que aumente el metabolismo de la vitamina D. En los casos en los que la vitamina D se encuentra normal o al menos no muy severamente deplecionada, medir los niveles de calcitriol nos va a orientar a pensar en raquitismos vitamina D dependientes tipo 1 en los que falla el proceso de 1-alfa hidroxilación o en otras patologías en las cuales el calcitriol no puede ejercer su acción, como el raquitismo vitamina D dependiente tipo 2 o el raquitismo hipofosfatémico hereditario con hipercalciuria, en el cual la síntesis de calcitriol es adecuada, pero la recuperación de fosfatos es inadecuada por el túbulo. En los casos en los que la fosfatemia es normal, debemos descartar la presencia de inhibidores de la mineralización y medir los niveles de vitamina D, sospechando causas de deficiencia de la misma o plantearnos otros diagnósticos. El tratamiento de la osteomalacia va a estar orientada según la causa. Por ejemplo, en los raquitismos calciopénicos, si no fuera posible tratar, por ejemplo, una enfermedad celíaca, lo vamos a hacer, pero no siempre es posible tratar la causa. Entonces, es que nos tenemos que plantear la represión con vitamina D y con calcio. Cuando la deficiencia es pura y no hay ninguna patología asociada, no existe necesidad de hacer suplementaciones de dosis excesivas y se plantean en la bibliografía dosis de 2000 unidades día, aunque usar dosis un poco más generosas no traería ninguna consecuencia y de hecho se puede comenzar con una carga de hasta 100.000 unidades internacionales y después continuar con esa represión. Las dosis de calcio necesarias
son de entre 1 gramo y 1,5 gramos y se aconseja la represión simultánea de vitamina D y calcio. Pero en ocasiones, cuando tengamos mala absorción, la represión debe hacerse con dosis mucho mayores y, por ejemplo, se plantea usar de vitamina D entre 4.000 y 10.000 unidades día y de calcio entre 1 y 4 gramos, pero fundamentalmente se va a valorar la tolerancia por un lado, sobre todo las formulaciones de calcio que tienen baja tolerancia, y la respuesta al tratamiento, obviamente, para decidir la dosis. Los objetivos del tratamiento de la osteomalacia incluyen normalizar los niveles de calcemia y fosfatemia, corregir el hiperparatiroidismo secundario, normalizar los niveles de FAL y mejorar los síntomas. No siempre es posible normalizar los niveles de fosfatemia en los fosfopénicos, pero en los calciopénicos es parte de nuestros objetivos. En las osteomalasias fosfopénicas también el tratamiento está orientado según la causa. Entonces, si se trata de una osteomalacia inducida por tumores, claramente la primera intención va a ser operarlo porque es el tratamiento definitivo. Pero en algunos casos de osteomalacia inducida por tumores y en otras causas donde la cirugía no es una opción, se pueden utilizar suplementos de fósforo y calcitriol. El fósforo se da en dosis variables de hasta 2 gramos o incluso más, tratando de dividir las dosis para potenciar la absorción y mejorar la tolerancia. Clínicamente disponemos de laxantes que se utilizan en forma de enemas. Les dejo las marcas aquí escritas para que sepan las dosis de fosfato que tienen cada una de ellas. Pero en general su sabor es poco deseable, tiene un sabor muy salado y los pacientes no suelen tolerarlos a largo plazo. Las opciones que hay a estos laxantes son conseguir cápsulas en el mercado extranjero como Neutrafos o Cafos Neutral, o solicitar la preparación de una receta magistral de sellos o cápsulas que se pueden pedir, por ejemplo, con esta fórmula que aquí les dejo. La suplementación de calcitriol está indicada en la mayor parte de los raquitismos y las osteomalasias hipofosfatémicas, pero recuerden que hay algunas causas que cursan con aumento de calcitriol, como por ejemplo el raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria, en lo cual no es deseable suplementar calcitriol. Sí lo es en todas las causas relacionadas con FGF23, por ejemplo, o con disminución de la absorción. Las dosis que se utilizan son variables también y dependen de la titulación del tratamiento según los niveles de fósforo, calciuria y fosfaturia. Siempre es deseable suplementar la vitamina D2 o D3 cuando se encuentre baja. El Burosumab es un anticuerpo monoclonal contra FGF23 que puede utilizarse en las causas relacionadas con FGF23, incluyendo las osteomalasias inducidas por tumores no resecables con mal control con el tratamiento clásico. El Cinacalcet es un recurso para manejar la hipercalcemia y el hiperparatiroidismo secundario que suelen causar los suplementos de fósforo, ya que, como sabemos, el fósforo es un secretagogo de paratormona y los tratamientos crónicos con hiperfosfatemias breves y transitorias, a su vez asociadas en general a patologías de base con bajos niveles de calcitriol, hacen que la paratiroides tenga una tendencia a la hiperplasia mucho mayor y debamos utilizar Cinacalcet para mejorar el hiperparatiroidismo secundario concomitante. Los objetivos del tratamiento en estos casos son también la mejoría de los síntomas, evitar la hipercalcemia, la hipercalciuria, la nefrocalcinosis y la nefrolitiasis. Estos deben monitorearse seriamente durante el tratamiento, evitar el hiperparatiroidismo y mejorar la fosfatemia, pero no es una prioridad normalizarla como lo es en los calciopénicos. Y ahora les quiero comentar un caso clínico. Se trata de un joven de 18 años de sexo masculino con una uropatía obstructiva desde la infancia, que entró en hemodiálisis a los 13 años y que comenzó a tener hiperparatiroidismo secundario desde antes del inicio de la hemodiálisis. Y fue tratado a los 17 años con una paratiroidectomía total con autoimplante. Cuando consultó tenía
estas deformidades esqueléticas, vean ese genu valgo muy severo, deformidades incluso a la altura del tobillo, no podía deambular, la pelvis pequeña, la coxa vara, esa severa escoliosis a su vez que se asociaba con alteraciones de hiperparatiroidismo secundario en rugby, en Jersey Rugby, una baja talla, mide 1,40 m, que también tiene una talla baja para sus padres, y en esta radiografía de manos vemos algunas de las fisis todavía abiertas y una severa deformidad de los antebrazos relacionada con el uso de muletas. En el laboratorio vemos que antes de la paratiroidectomía tenía elevados niveles de paratormona, sin embargo muy bajos niveles de 25-hidroxivitamina D. Además era oriundo de una provincia del sur de Argentina, con lo cual su exposición solar era muy baja, y con la corrección de los niveles de vitamina D logró mejorar parcialmente los excesivamente altos niveles de paratormona. Luego de la paratiroidectomía presentó un síndrome de hueso hambriento severo, y vemos una fosfatemia muy baja de 1,2, niveles de fosfatasa alcalina altos, evidenciando este proceso de mineralización, y una bajada insuficiente de los niveles de PTH luego de la cirugía. Transcurrieron algunos meses y la paratormona volvió a mostrarse muy elevada en el contexto de unos valores muy bajos de vitamina D e hipocalcemia. Aquí en este caso sospechamos la presencia de hiperparatiroidismo secundario, hipocalcemia y una osteomalacia concomitante asociado a un síndrome de hueso hambriento. Todas estas situaciones se presentaron juntas y se planteó inicialmente, antes de considerar otro tratamiento para el hiperparatiroidismo, realizar la sustitución. Así se le propusieron dosis altas de calcitriol, calcio y vitamina D, y podemos ver cómo a lo largo del seguimiento los niveles de calcemia mejoraron significativamente, los niveles de fosfatasa alcalina fueron mejorando transitoriamente y los niveles de paratormona bajaron sustancialmente hasta niveles deseables para un paciente en hemodiálisis. A partir de este momento el paciente se encontró en condiciones de realizar un trasplante renal con donante vivo relacionado. Este caso nos muestra que es mucho más importante la sospecha clínica que la confirmación diagnóstica. Sospechando la osteomalacia y tratando sus causas, pudimos confirmar el diagnóstico luego de la evolución clínica bajo el tratamiento. Esto nos va a suceder en la mayoría de los pacientes en los cuales no vamos a pensar en realizar una biopsia para confirmar el diagnóstico de osteomalacia, y vamos a hacer un abordaje de acuerdo a las alteraciones bioquímicas halladas y vamos a confirmar nuestro diagnóstico en forma retrospectiva. Y podemos concluir que en el abordaje de la osteomalacia las dificultades diagnósticas son muchas. Sin embargo, la instauración del tratamiento acorde a la causa nos permite resolver la patología de los pacientes y asegurar una adecuada evolución clínica. Muchas gracias.